Ahora, cuando pasaron 5 minutos de las 2 de la tarde, nos volvemos a meter en el tema geopolítico y también un poco en la economía. Recibimos al embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, que además fue canciller en momentos muy importantes, de mucha reconfiguración del poder en el planeta. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Ale Berkovich acá en Radio con vos. Hola, ¿qué tal, Alejandro? ¿Cómo vamos? Tanto tiempo, gracias por atendernos. No, por favor, faltaba más. Bueno, está por asumir el nuevo presidente Gabriel Boric en Chile y hay mucha expectativa respecto de lo que vaya a desplegar. También las encuestas indican que va a ganar casi seguro Lula en Brasil, puede llegar a ganar también Gustavo Petro en Colombia. ¿Vuelve una ola progresista al continente como cuando eras canciller con Néstor Kirchner? ¿Con Néstor Kirchner? A ver, yo diría una cosa es que haya un reflujo de gobiernos progresistas y otra cosa es que el continente o el subcontinente lo sea. Son dos cosas completamente distintas porque para hacerlo, para que lo sea el subcontinente, lo que debería pasar es que debería haber instituciones comunes, debería haber una afinidad de planes, debería haber medidas concretas que materialicen el triunfo de los gobiernos progresistas en cada lugar. Yo creo que la integración nunca, desde los 90, ha pasado por un lugar tan oscuro, tan secundario y tan desatendido. Entonces, me parece que sí, que si Dios quiera que gane Lula, ganó Gabriel Boric y a lo mejor gana Petro en Colombia, pero eso no quiere decir que el continente vaya a ser progresista. ¿Y esa etapa oscura de integración a qué se debe para vos? A muchísimas cosas, a que hubo, así como ahora hay un reflujo de gobiernos progresistas, hubo una fuerte avanzada de gobiernos neoliberales, conservadores, o con el calificativo que le quieras poner, que desanduvieron mucho, no creían en eso, eran gobiernos muy dependientes, muy satélites de Washington, de manera tal que el lugar común no era la UNASUR en Quito, sino que era Washington o Miami o Nueva York. Y bueno, eso naturalmente con ministros de Economía, pienso en el ministro de Economía de Brasil, con ministros de Economía que permanentemente estaban desacreditando el proceso de integración, Mercosur, las discusiones que tuvo nuestro gobierno para ordenar un poco algunas ramas de la negociación bilateral en el marco de UNASUR fueron homéricas. Entonces, bueno, ahí la cosa se vuelve muy distinta. Yo en lo personal pienso que así como dentro de Europa, dentro de la Unión Europea conviven Orbán y Pedro Sánchez, cuando uno tiene claro de dónde viene y hacia dónde va, no hay inconvenientes de los exponentes de los gobiernos de cada lugar. Interesante, eso es lo que nos falta a nosotros, decís. No, para nada. Claro, es lo que nos falta a nosotros acá, el saber de dónde venimos y a dónde vamos. Sí, te digo de dónde venimos, ¿sabes por qué? Mira, una vez estaba reunido con Schröder y yo hablaba mucho de Mercosur, ¿no? Y él hizo una observación que nunca me la olvidé, que me pareció muy sabia. Él me dijo, mire, usted en todas sus intervenciones habla del futuro. Bueno, cuando nosotros empezamos con el carbón y el acero, con lo que fue el Benelux, claro, nosotros no pensamos en el futuro, no soñábamos que iba a haber una moneda común, que se iba a poder transitar sin visas, con un solo documento.
Nosotros lo único que queríamos que no se repitiera, lo que teníamos inmediatamente a la espalda, que eran los 50 millones de muertos de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y a mí me parece que eso es un razonamiento muy sabio. Me parece que a veces hay que tener en cuenta las dos perspectivas, no vivir mirando para atrás, pero sí tener muy, muy en cuenta de dónde venimos para saber a dónde vamos. Nosotros somos sudamericanos, y ya no hay ninguna duda y ya no existe la tentación de ser los londinenses o los franceses de América del Sur, ni que Buenos Aires sea la París de América del Sur o del Río de la Plata. Todas esas viejas articulaciones han desaparecido, entonces nosotros nos parecemos muchísimo más de lo que nos diferenciamos a nuestros vecinos. Y eso es digamos, imposible de evitar. Interesante. Es Rafael Bielsa quien están escuchando, que es el actuó en Chile, pero que además fue canciller, y como decía al principio, fue canciller en un momento de gran reconfiguración de los poderes. Ahora me da esa sensación de vuelta, que se está viviendo como un cambio, un salto en la historia, y la verdad que veo una presencia en la región, que es la de Estados Unidos, donde me pregunto si hay un cambio, en estas semanas en las que están pasando décadas, como decía Lenin, si Estados Unidos está replanteándoselo todo, porque a partir del bloqueo al petróleo de Estados Unidos que dispuso ayer, se entendió distinto lo que había hecho el fin de semana, que es mandar funcionarios de alto nivel a Caracas a reunirse con Maduro. ¿Vos crees que esto es parte de un cambio duradero que va a cambiar la actitud hasta ahora beligerante respecto? Nos interesamos por la política internacional, veníamos notando a nivel occidental que esta fase del capitalismo mostraba fatiga de material. Todos lo veníamos viendo, yo lo he escrito varias veces. Ya 3 o 4 características de esta fase, que es la inaudita acumulación de la riqueza en pocas manos, la financiarización a expensas de la apropiación productiva, la monopolización de las tecnologías de punta en países centrales y el constante deterioro del medio ambiente iban por algún lado a explotar. Yo no sé si vos te acordás, cuando empezó la pandemia, hubo algunas mentes, afortunadamente para ellas, ¿no? Optimistas, sí, que pensaron que a lo mejor, para ellas, ¿no? Optimistas, sí, que pensaron que a lo mejor la pandemia nos hacía más solidarios, más reflexivos, más con conciencia distribucionista. Bueno, no fue la pandemia, fue la partera de la historia, que es la guerra. Y a mí me parece que el cambio que empezó con la guerra entre Rusia y Ucrania, ese es un cambio, ese es el comienzo de una era geopolítica. Así como se habla de las eras geológicas, yo creo que es un cambio en la era geopolítica. Ese cambio se venía vislumbrando en muchísimas dimensiones, pero había que estar en esto para darte cuenta, para poder ver el cuadro completo. Ahora me parece que cada vez, porque esto es una guerra nueva, ahora sí a nivel planetario, es nueva porque no es exclusivamente con armas de destrucción, que también tiene ese componente, sino que se ha inaugurado la era de la ciberguerra. Esta guerra toca, como vos mencionabas recién, muy fuertemente la economía, la tocará, y todavía no hemos visto ni la 20ª parte de los efectos que va a causar. Esto toca el sistema financiero internacional, esto ha puesto en entredicho instituciones calladas, pero que funcionaban como el SWIFT, por ejemplo. Claro, la interconexión entre bancos. Exactamente, que era un
un interventor en los procesos de financiarización de las economías occidentales, porque le daba a los estadounidenses, muy pocos, la centralidad en la globalización neoliberal. Claro, ahora lo que está sucediendo es que algunas mentes muy inteligentes ya están hablando del mundo post-dólar. Yo en lo personal, esta es una evaluación personal, que también he escrito, la he publicado, yo creo que hay una energía vital, una fuerza vital muy marcada en el costado, digamos, oriental del mundo, y hay una falta de espíritu de lucha en el occidente que nosotros conocemos. Por supuesto, esto va a ser como Bizancio, ¿no? No fue un cambio de un día para el otro, como el Imperio Romano de Oriente. No fue un cambio de un día para el otro. Va a llevar tiempo, pena, dolor, sobre todo dolor para los que ya sufren, ya están sufriendo. Claro, pero ahí hace bastante tiempo. Pero ahí no se ve, en ese trasvasamiento de poder, me adelanto un poquito, no se ven actitudes inéditas. Digo, Estados Unidos, que decía que Venezuela era una dictadura, que reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado y que hizo todo para voltearlo a Maduro. ¿No es hipócrita el hablar de derechos humanos cuando ahora reconoce porque necesita el petróleo y va y se reúne con Maduro y ya no es más una dictadura? Y uno ve los medios, incluso los medios afiliados, como dice Twitter, los medios afiliados al gobierno de Estados Unidos, ya no le dicen dictadura a la de Maduro esta semana. La semana pasada sí, esta semana ya no. Pero Ale, vos me estás hablando de una categoría de naturaleza moral, que es la coherencia. Vos me estás hablando de una categoría de naturaleza moral, que es la coherencia entre los dichos y los hechos. Yo te doy dos recordatorios, uno muy importante y uno importante pero no tanto. El que es muy importante es el de la actitud de Estados Unidos frente a la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, hasta que no le tocaron la flota del Pacífico con el ataque a Pearl Harbor, se negaba rotundamente a ayudar a Europa, y todos conocemos las célebres charlas y cartas y memorándum que le mandaba el pobre Churchill a Roosevelt impenitentemente, hasta que le tocó a ellos. Y mucho más cerca, yo le quiero recordar, pasó desapercibido, pero ahora vemos en qué medida era una observación atinada. Cuando Trump dijo, nosotros le vamos a vender el petróleo o el gas que tenemos al que lo pague más caro, independientemente de la situación. Y hoy hay una aplicación en internet muy interesante que te permite seguir el curso de las naves que están surcando los mares según determinados rubros. Viste que hay muchísimas naves que, por ejemplo, las metaneras, ¿no?, que venden gas spot. Sí. Bueno, están dando vueltas. Bueno, es increíble verlo, porque vos tenés un caminito desde los Estados Unidos a Alemania, un caminito perfecto. Ahora, como cuando pasan estas cosas, hay una gran colisión entre la mirada táctica y la mirada estratégica, ¿sabes? Porque las nuevas subjetividades y el modo de los negocios del capitalismo declinante es la inmediatez en la utilidad, la inmediatez en obtener los bienes, la inmediatez en todo. La mirada estratégica no tiene tanto apuro. Entonces, yo lo que digo es que cuando uno está tan apurado, comete errores. Mirá, hubo 4 o 5, más pensadores, ¿no es cierto? Incluso gente que tuvo responsabilidad muy importante en gobiernos, como por ejemplo Jack Matlock, que fue embajador de Estados Unidos en Rusia a mediados de los 90, está William Burns, que fue titular de la CIA, todos expertos en Rusia, está el famoso George Kennan, no por su famoso memorándum, sino por lo que dijo a mediados de los 90 también,
está el ex secretario de Defensa William Perry, Mersheimer, bueno, muchísima gente siempre advirtió contra la tentación de transformar a Rusia en un demonio. Siempre. Quizá tomando las viejas palabras de Bismarck, que decía, no se metan con Rusia. No se metan bélicamente con Rusia. O sea, de algún modo vos crees que Occidente fue quien empujó a Putin a esta situación, más allá de la invasión. No, Occidente no, Estados Unidos. Claro. A través de su pseudópodo, esa organización parasitaria que es la OTAN. Clarísimamente. Pero a ver, vamos a cosas que son muy concretas. Vos tenés en Perú, la tenés artillada con los Aegis Ashore, está a 2.000 kilómetros de Moscú. Están terminando idéntico en Ratsikowa, en Polonia, 1.500 kilómetros de Moscú. Si le ponen un escudo a Kiev, estás a 600 kilómetros de Moscú. Y son sónicos, o sea, son Mach 1. Por eso Rusia desarrolló los supersónicos que son entre Mach 3 y Mach 5, claro, para poder interceptarlos. Por eso es que dicen Pero un Mach 1 te llega en 3 minutos. Claro, por eso dicen que este reclamo que hace Ucrania de que cierren los cielos, que la OTAN disponga un no-flight zone, una zona de que no se puede volar arriba de Ucrania, implicaría que la OTAN se mete abiertamente en la guerra porque tendría que atacar esas baterías antiaéreas en Rusia directamente, ¿no? Sí, pero quédate tranquilo, porque la OTAN abiertamente en la guerra no se va a meter. No es popular. Yo no te voy a decir que sea pasión de multitudes en Rusia la guerra, porque no despierta pasiones mayoritarias o pasiones exteriorizables. Pero te puedo asegurar que en Europa es absolutamente antipopular cualquier tipo de intervención en Ucrania. A la gente en Europa, Ucrania, le importa un comino. Y te voy a dar un par de ejemplos clarísimos. El primer ejemplo es que Inglaterra ayer, creo, o antes de ayer, haciendo uso de su proverbial sentido de la solidaridad, le prohibió la entrada a 300.000 desplazados ucranianos. Sí. Y, por el otro lado, el propio Zelensky, que aparentemente está aguantando los trapos, parece que los está aguantando, dijo, a mí lo único que me mandó la diésel. Entonces, no hay que olvidarse de esas cosas, ¿no es cierto? A mí me parece que están empujando a Rusia, básicamente Estados Unidos, que tiene una viejísima obsesión de la que no se curó, está empujando a Rusia a hacer lo que Rusia está empezando a hacer, que es fundir su sistema financiero con el sistema financiero chino, que está replicando las instituciones que en Occidente funcionan como ustedes saben que funcionan, el Fondo Monetario, fondos compensadores, de moneda. Ahí es donde quería ir para mi última pregunta. El otro día, cuando empezó la guerra, apareció el Fondo Monetario muy sintomáticamente del lado ucraniano, mandando algo más que diésel, le mandó $3.000 millones. Y en el momento no pude más que reflexionar que a veces había desembarcado fuerte en Ucrania en 2014, 2015, después de aquel golpe de Estado contra creo que fue Poroshenko el que lo dio, contra otro que era prorruso. No, al que lo sacaron a patadas en la revolución del 2013-2014, del invierno, el invierno de fuego, fue a Víctor Yanukovych. A Yanukovych, ese. Sí, que se fue de Ucrania a vivir a Rusia, donde vive, pero el pobre Yanukovych
no se aguantaba un screening, ¿eh? Bueno, no, pero ahí atrás... Es difícil defenderlo. Está bien, no por defenderlo, tampoco lo conozco tanto, pero ahí detrás del golpe apareció el Fondo Monetario. Y me pregunto yo, ahora que estamos firmando de vuelta un acuerdo con el Fondo Monetario, ¿no estamos legitimando a otro pseudópodo de Estados Unidos, si querés menos brutal o menos literal que la OTAN, pero igual de invasivo? Mira, Alejandro, yo lo que digo es que los náufragos no eligen puerto. Entonces, un default para la Argentina hoy sería una catástrofe. Nosotros no estamos alineados con los sufridos Venezuela, Nicaragua, Cuba, no estamos alineados. Nosotros estamos alineados más bien en una prudente actitud occidental. Hemos dicho algo que es muy cierto, que Putin violó la Carta de las Naciones Unidas en el artículo 2, en el párrafo 4, eso es efectivamente así, no hay manera jurídica, de acuerdo con el derecho internacional, de sostener la decisión de Putin, pero además de lo jurídico, está lo geopolítico, lo estratégico. Les quiero recordar una cosa, a partir del 90, esto pasó desde comienzo de 1800, pero apareció en 1800. Pero a partir del 90, Rusia hizo lo que todos los esfuerzos habidos y por haber para integrarse en un sistema de defensa común con Europa, y Europa la despreció. Europa se cansó de decirle que no, de firmar en el caso de Ucrania. Está bien, pero nosotros, perdón, a nosotros con hasta Minsk II violaron todos los acuerdos. Pero Rafael, a nosotros nos metieron al fondo de prepo, no es que nadie nos haya preguntado, no es que... Un argentino, Ale, un argentino que en ese momento ostentaba la presidencia de la República. Y esto se resuelve por los votos para vos, en una democracia. ¿Para vos no podía haber construido otro camino el gobierno del Frente de Todos si lo hacía desde el principio? ¿Quién? Y Alberto Fernández diciendo discúlpame, no, porque yo me quedé con que me decías el gobierno. Discúlpame, no, porque yo me quedé con que me decías el gobierno anterior. No, Macri nos deja al fondo y ahora nos dicen hay que evitar una catástrofe. Bueno, pero antes quizás se podría haber hecho otra cosa. Sí, bueno, si mi pie tuviera rueditas sería un carrito. No construimos otra cosa, construimos esto. Y siguiendo la lógica de lo que construimos, tampoco, seamos francos, ¿no? Porque tampoco nosotros nos podemos mentir a nosotros mismos. No somos laosianos, no somos vietnamitas que hemos perdido 3 millones de personas en 30 años de guerras sucesivas e internacionales y con vecinos. Y domésticas, por si fuera poco. No, nosotros somos, las clases medias argentinas son muy propensas a echarle la culpa al otro, ¿no? A ver en qué se equivocan. Por eso es que repiten con tanta facilidad, las tonterías que uno escucha que recomiendan o a las que adhieren y repiten y hay periodistas que uno escucha en la televisión que dicen cosas que son impresentables, Alejandro. Sí, entonces, sí. Yo ¿qué es lo que veo? En Rusia va a venir una deslocalización de la economía real, o sea, Rusia va a producir en Rusia, o en China podrá producir. Vienen medidas para endurecer la regulación cambiaria, empezaron ayer empezaron, una fuerte tributación permanente a la especulación cambiaria, va a venir una fortísima inversión de todo lo que se pueda en inteligencia y desarrollo, en I+D, particularmente dedicado a la defensa, a la energía, al transporte, a las comunicaciones. 3 años atrasado está Estados Unidos respecto de Rusia en materia misilística. Y además, como si esto fuese poco, no le queda más remedio que desdolarizar las reservas de divisas. Van a tener que reemplazar el euro, la libra y el dólar por el oro. Sí. Entonces me parece que no es un futuro halagüeño, es un futuro de sacrificio y de solidaridad. Yo la verdad, ojalá esto se entienda bien
de mi querida patria, la que tanto extraño, porque es sangre, sudor y lágrimas. No se pueden hacer otras promesas que va a venir un mundo áspero, porque va a ser un mundo de muchísimas tensiones, donde a veces va a parecer que todo se terminó, con una detente en un alto el fuego, unas conversaciones. A quienes están escuchando, se descalzó el sistema. Estoy yéndome recontra de tiempo, pero es interesante la charla, así que me parece que lo vale. Espero ustedes lo estén disfrutando también del otro lado. La última te la hace Alejandro Wall, Rafael. ¿Cómo estás, Rafael? Dale. Hola, Alejandro. Bueno, te quiero preguntar por Marcelo, porque se terminó una etapa en el Leeds, pero no sé si pudiste ver todo lo que escribieron sus jugadores, la gente, los hinchas, incluso los medios de comunicación. Si lo viste, ¿qué te produjo? Y me produjo, a ver, es mi hermano, y yo lo amo, y cuando sufre, sufro, como nos pasa con nuestros hermanos. Entonces, bueno, por un lado estaba el alivio que da siempre el cariño y la recompensa por haber hecho bien las cosas y sentirse querido, ¿no? Porque yo creo que si hay algún problema es que nuestros congéneres nos quieran. Y por el otro lado, todas las cosas tienen un final, los finales nunca son buenos, pero este final en particular fue particularmente feo. Entonces, una mezcla, ¿no? El dolor porque Marcelo no merecía irse como se fue, y no tengo nada para reclamarle a la directiva ni nada. Todo el mundo sabe cuáles son las reglas de este negocio. Pero que para colmo, días antes de que se produjera esto, cambió de composición accionaria, compró una parte casi excluyente del club, una franquicia norteamericana, y a eso se debe que haya venido un entrenador norteamericano. ¿Y una vuelta a Newell's no te entusiasma? Ahora sí. ¿Qué cosa? Una vuelta de Marcelo Bielsa a Newell's. Mira, el estadio se llama Marcelo Bielsa. No sea cosa que Newell's se termine quedando sin el ídolo y sin los puntos que necesita. Yo creo que hay que dejarlo, Marcelo, el día que él quiera volver planteará en qué términos, si quiere. No hay que presionarlo con eso. Es muy difícil pasar por debajo de una puerta que arriba dice tu nombre propio. Sí, ¿no? Total. Solamente quien lo vive puede sentir el peso de lo que eso significa. Rafael, te mando un abrazo y gracias, ¿eh? No, al contrario, gracias a ustedes. Pasaba Rafael Bielsa, embajador argentino en Chile, por acá, por Pasaron Cosas.